el Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesús? Bendiciones para todos, feliz día. Gracias por acompañarnos hoy, primer domingo de mes. Sabes, nuestra costumbre como iglesia es celebrar la Santa Cena. Y aún en tiempos de pandemia lo hacemos de la misma manera. Entonces tomamos un momento para recordar la muerte de Jesús, para recordar esos momentos, ese tiempo antes junto a los suyos, donde celebró una cena. Compartió con ellos por última vez los alimentos, luego sería aprehendido, y la Biblia nos habla del desenlace de todo esto, su muerte en la cruz, para posteriormente también mostrarnos de manera maravillosa la resurrección de Jesús. Así que prepara tu corazón, en este momento vamos a tomar la cena del Señor. La palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan y oremos al Señor dándole gracias. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta mañana. Damos a ti la gloria, damos a ti toda la honra, el honor y la alabanza. Damos gracias porque eres un Padre bueno y maravilloso, que tienes cuidado de nosotros. Al punto que enviaste a Jesús a la cruz del Calvario a morir por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones y pecados. Es tan grande tu amor, que entregaste a Jesús como una muestra inigualable de amor por la humanidad. Aquellos que lo hemos entendido, Señor, nos hemos acercado a ti para hacer de ti nuestro Dios y de Jesús nuestro Salvador. Señor, hoy recordamos ese momento que tuvo junto a los suyos, participando de los alimentos en última ocasión. Compartió con ellos, preparó el lugar. De alguna manera comenzó su despedida de esos discípulos que le acompañaron durante su vida ministerial en la tierra. Señor, gracias. Gracias por esos momentos y gracias, Señor, por la muerte de Jesús. Gracias porque en su cuerpo están las marcas de nuestras rebeliones, de nuestros pecados y de nuestras faltas. Gracias porque Él fue el Cordero para el sacrificio. Gracias porque Él fue la ofrenda que te agradó a ti. Gracias, Señor, porque Él cumplió con lo que tú esperabas, para que nosotros pudiésemos entonces acercarnos a ti como hijos tuyos, redimidos por la sangre de Jesús. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Luego dice la Escritura también en el verso 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos participar del vino.
Es lo que la Biblia nos habla, el pan y el vino, así que este es el momento de participar. Dios Todopoderoso y Eterno, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de este momento tan maravilloso, de este recordatorio que nos anima para seguir adelante, de este mensaje de tu palabra que nos recuerda lo que Jesús hizo con los suyos, mostrándoles el amor que había en su corazón para con cada uno de ellos, aún para aquellos que no lo hicieron bien. Señor, nosotros bendecimos tu nombre y te damos gracias por la sangre de Jesús. Hemos visto que su sangre es una fuente inagotable de amor y de perdón para nuestras vidas. En ella hay sanidad, restauración, perdón de pecado, nuevas oportunidades, y por eso nosotros te damos gracias. Hemos sido revestidos de ella por tu amor. Tú nos has limpiado nuestros pecados, has borrado nuestras rebeliones a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y como tu palabra lo señala, lo hizo por amor a nosotros. Hoy te damos gracias porque podemos participar de estos hermosos momentos como familia de la iglesia, como hijos tuyos. Te pedimos, amoroso Dios, que muchos puedan ser partícipes haciendo de Jesús el Señor de sus vidas. Que muchos que hoy no le conocen puedan participar de esta ceremonia tan hermosa, tan sencilla pero tan significativa, haciendo de Jesús el Señor de sus vidas, el Señor de sus familias, de sus hogares, y que vivan en integridad como cada uno de nosotros lo intentamos cada día. Gracias, Señor, por tu perdón una vez más. Gracias por la nueva oportunidad que nos das, por la vida eterna que de ti recibimos. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús, porque anhelamos también su segunda venida. Gracias por esa gloriosa resurrección que le llevó a tu diestra para interceder por amor a nosotros. Y gracias, Señor, porque nuestra esperanza no claudica al saber que Jesús vendrá por nosotros. Te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias a quienes han participado de este recordatorio, como cada primer domingo de mes, y celebrar la victoria de Jesús. Continúa con nosotros. Tenemos un mensaje también para ti. Quédate con nosotros y que el Señor te bendiga. Recuerda, esto también pasará. Recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Jesús, a Jesús, solo a Jesús. Alguien cante, al que es digno, al que es digno, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir
Dios les bendiga, iglesia. Es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de este día. Les habla Franklin Torres y les envío un gran abrazo en el día de hoy. Y sabes, en este tiempo hemos sufrido las fracturas del estrés por causa de tanta crisis, tanta aflicción, que ha causado un gran dolor y que inesperadamente ha llegado a la puerta de nuestra vida. Para nosotros, el dolor es un enemigo, es algo adverso que nos invade y que nos hace víctimas. Esa es nuestra perspectiva humana. Pero te invito, con el respeto y la delicadeza que merece este tema, a que hagamos una pausa y reflexionemos. ¿La aflicción podría ser una amiga? ¿Cuántas personas tú y yo conocemos que nos puedan animar a que aprendamos de los tiempos difíciles como una manera en cómo Dios puede hablarnos? Este mensaje que deseo compartir contigo habla de la adversidad desde ese punto de vista. Y ruego a la gracia de Cristo y a la sabiduría del Espíritu Santo para transmitir esta reflexión de una manera realista y no mística. Porque la Biblia nos dice que no debemos ser turbados o desmoralizados cuando nuestra zona de comodidad es reducida. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de aflicción que tú y yo atravesamos, y cuando terminen estos tiempos de aflicción, Dios depositará en nuestras vidas alguna de sus mejores lecciones, como nunca antes la hayamos recibido. Es probable que al escucharme te coloques a ti mismo en el escenario. Pensarás en tu propio quebrantamiento causado por el estrés de esta difícil temporada. Algunos recordarán aquellas circunstancias que han sido particularmente difíciles en estos últimos meses. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento para poder aplicar lo que su palabra nos enseña. Mientras suspiramos, lloramos y respiramos hondo a través de todo esto, pedimos al Señor que nos ayude a crecer cuando nuestra zona de comodidad se vea reducida. Hablemos del dolor. Vamos a darle una definición al dolor. El destacado psiquiatra Morgan Scott Peck lo llama el camino menos frecuentado. El académico, autor y apologético C.S. Lewis se refiere al dolor como el megáfono de Dios. Un autor cristiano muy conocido, muy respetado, Philip Yancey, dice que el dolor es el regalo que nadie quiere. El poeta inglés Byron se refiere al dolor como el sendero de la verdad. Fíjate en esta peculiar referencia acerca del dolor que da el cristiano inglés y compositor, el teólogo Isaac Watts, al componer uno de sus himnos. Dice: «Soy un soldado de la cruz y un seguidor del Cordero. Debo ser llevado al cielo en la cama de flores de las cosas fáciles, mientras que otros pelearon para ganar el premio y navegaron a través de mares sangrientos». Si unimos estas perspectivas o estos profundos pensamientos, definiríamos al dolor como el camino poco frecuentado, la aflicción como el camino de la verdad, la batalla y la adversidad como el regalo que nadie quiere. Y es que la simple mención y presencia de estas cosas en nuestras vidas, o sea, el dolor y la aflicción, nos crea una gran tensión. Por ejemplo, esto es un caso hipotético, ¿no? Imagina que vas al médico para que te haga tu chequeo anual. Él te hace exámenes de rutina y a los pocos días te llama y te dice: debes hacerte una biopsia. Te la haces. Y el día de la entrega del resultado te da la terrible noticia y te dice: tienes cáncer. Recuerda que esto es un ejemplo, no te asustes. Y te enfrentas a ese duro golpe de la realidad. ¿Cuál es la reacción totalmente normal? Como inicio, una gran tensión, ¿verdad? Dentro de nosotros. Una parte dentro podríamos pensar: bueno, voy a aceptar esta realidad. Y si eres cristiano,
Quizás pensarías, bueno, soy un hijo de Dios. Este es el camino poco frecuentado del dolor, ¿no? Se supone que ahora tendré que ir y atravesarlo con mucho cuidado y salir airoso. Tengo que aprender todo lo que Dios me está diciendo a través de esta aflicción. Pero otra parte también de nosotros diría de una forma más determinada, ¿no? Voy a luchar con esto hasta que acabe, no me voy a dejar vencer. Hallaré como sea la salida, no me voy a rendir, no me quedaré en casa llorando, resignándome a morir, desechando toda esperanza. Pero también podría ser posible que una parte de nosotros pudiese decir, no saldré de esta, no hay esperanza, ¿por qué me está sucediendo? No entiendo, estoy confundido, ¿por qué esto me está ocurriendo? Y es esa difícil tensión entre aceptar y resistir, y en el peor de los casos, abandonar, confundido. El conflicto de por sí es una batalla mental entre ver el control soberano de Dios detrás de esto y verlo como un Dios de una gran misericordia. ¿Sabes? Hay lecciones que solo pueden ser aprendidas a través del camino de la aflicción, a través del camino de la prueba y del dolor. La realidad es que el sufrimiento es inevitable. No hay forma de darle la vuelta a esta situación. El dolor y el sufrimiento en esta vida son inevitables. Nuestros padres no se libraron de padecer, ni tampoco se librarán nuestros hijos. Y de acuerdo a Filipenses capítulo 1, versículo 29, el sufrimiento llegó para quedarse. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Hay algunas personas que dicen, todo tipo de sufrimiento es malo. Todos los que sufren están fuera de la voluntad de Dios. Si sufres, es porque estás en pecado. Examínate, pero revísate bien. Si lo haces, tu sufrimiento acabará. Pero sabes, hermano, amigo, hay que tener mucho cuidado al afirmar algo así. Decir tal cosa es un solo lado de la verdad que no es aplicable a todos. Así que aseverar a alguien que el sufrimiento que está padeciendo es por causa de algún pecado personal no es correcto. Y aunque no es el tema de este mensaje, sabes, se requiere oración, acompañamiento, palabras de sabiduría llenas de gracia, llenas de verdad, para afirmar en alguien esto. Pero para cerrar este punto, ¿no? Y continuar, la verdad es que todo sufrimiento tiene sus raíces en el hecho de que el pecado ha entrado en la raza humana. Y aun estando en Cristo, no solo se nos ha dado el privilegio de confiar en Él, de creer en Él, sino que según Filipenses, también ha sido planeado que suframos por Él, hasta tal punto de que sea un privilegio sufrir por Él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, nos amplía este planteamiento. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Este pasaje bíblico representa uno de los profundos misterios de Dios, porque cuando dice en el versículo 10, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Entonces quiere decir que nos identificamos en el estilo de vida de Jesús aquí en la tierra. Ahora, es importante aclarar
que estas cartas de Pablo a la iglesia de Corinto venían inspiradas, obviamente, por el Espíritu Santo, para dar aliento a los seguidores de Cristo que enfrentaban persecución acerca de su fe. Y puede que tú y yo, aun siendo seguidores de Jesús, nos sentimos totalmente alejados de ese estilo de vida apasionado, comprometido y sacrificado por la causa de Cristo. Quizás tú y yo aún no estamos siendo perseguidos por nuestra fe. Sin embargo, este versículo podría aplicarse a los sufrimientos que en estos días, en estos meses y últimos años nos ha tocado enfrentar como hijos de Dios para poder ser alentados. Fíjate que en el versículo 16 del mismo capítulo 4 de 2 de Corintios dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Observemos una vez más que estamos en decadencia. Nuestro cuerpo en esta tierra se va desgastando. Sin embargo, en lo profundo, dentro de nosotros, tenemos la posibilidad y la bendición de ser renovados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Ten ahí la Biblia en tu mano, porque vamos a citar varios versículos. Y este pasaje nos asegura que el sufrimiento nunca nos debería sorprender. Dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Prestemos atención a esto. ¿Alguno de nosotros se siente indignado, denigrado en estos momentos? ¿Alguien de nosotros está agotado y obstinado por tanto sufrimiento y dolor en este mundo, en este país? ¿Alguien de los que me está escuchando se encuentra en estos momentos bajo ataque por ser un soldado de la cruz? En este pasaje se encuentra una perspectiva distinta de ver este difícil momento. Dios, de alguna manera, está usando nuestras aflicciones y este difícil tiempo para desarrollar fe, paz sobrenatural, paciencia, gozo, entre otras cosas. Y esas son bendiciones tras el dolor. La verdad es que el dolor es parte de lo que hemos adquirido en esta vida y es inevitable. También el dolor es esencial. Ese es el otro lado de la misma moneda. No solo el sufrimiento es inevitable, además es esencial. En el Salmo 119, no lo vamos a leer el capítulo obviamente, hay 3 versículos separados los unos de los otros, pero están conectados por el mismo pensamiento. Y son el versículo 67, el 71 y el 75 de Salmos capítulo 119. Te los leo. El versículo 67. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El versículo 71 dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. El versículo 75, escucha esto: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Muchas personas tercas, o muchas personas con voluntad fuerte, que han atravesado momentos de aflicción, han llegado a decir con lágrimas: Dios nunca había tenido mi atención hasta que caí sobre mi espalda. Desde entonces yo he estado escuchándolo. Dios nunca había tenido mi atención hasta que yo tuve que enfrentarme a este momento de aflicción, de sufrimiento. Y a partir de ese momento se convirtió en un parteaguas de mi vida, un antes y un después. Y ahora yo estoy escuchando la voz de Dios. El rey Salomón escribe en su diario personal, él tenía un diario personal llamado Eclesiastés. En el capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle
después de él. Esa palabra que aparece allí en el versículo 13, la palabra mira en hebreo significa inspeccionar. Presta bien atención a esto. Ese mismo término es utilizado por Moisés en Éxodo 3, en el versículo 3. ¿Has escuchado la historia de la zarza ardiente? Moisés expresa: me volveré y miraré por qué la zarza no se consume. Y esa palabra incluye la idea de percibir. Cuando se utiliza para ser aplicada a uno mismo, se refiere a examinar con el propósito de evaluar. Vamos a leerlo de nuevo. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Y ahí hacemos paréntesis. En el día de la adversidad inspecciona. En el día de la adversidad examina. Saca una enseñanza objetiva. En el día de la adversidad mira la obra de Dios. Detente un poco y escucha. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Así que Dios hizo tanto los días de bienestar, así como los días de aflicción. El sufrir es esencial. No solamente porque suaviza nuestros espíritus, haciéndonos sensibles a la voz de Dios, sino porque también revela nuestra verdadera naturaleza. Nos enseña la verdad con respecto a nosotros mismos. El transitar por ese camino de la aflicción es desagradable. Definitivamente no llama la atención, pero es tanto inevitable como esencial. Ninguno de nosotros puede permanecer como una persona extraña al dolor y al sufrimiento. Te doy una ilustración bíblica. Hace siglos había un buen grupo de cristianos en la iglesia de Macedonia, de Tesalónica. El apóstol Pablo era la persona responsable de haber fundado esta comunidad. Y él le escribe una carta de ánimo cuando escucha de los tiempos difíciles que estaban pasando. Pablo también tenía otras obligaciones. Él tenía viajes misioneros, otros compromisos que lo forzaban a ir por otras regiones. Por lo tanto, no podía ir a visitar a esta iglesia en Tesalónica y quizás otras iglesias. Y por eso le escribía estas cartas que tú y yo disfrutamos en el tiempo actual. Pablo estaba muy conmovido porque ellos le pedían que por favor fuera a visitarlos, los de Tesalónica, esta comunidad cristiana de Tesalónica o esta iglesia, le pedían por favor, Pablo, ven a visitarnos. Pero él simplemente no podía hacerlo, así que él toma la decisión de enviar a su compañero, una persona muy capaz. Este era Timoteo. Lo envía con el propósito de saber cómo se encontraban ellos. Pero para Pablo no podía sacarlos de su mente. Y quiere que Timoteo viaje de regreso a Tesalónica y confirme la verdad de lo que Pablo había escuchado. Él se preguntaba cómo les estaba yendo en la tormenta del sufrimiento. Esta comunidad de cristianos estaban atravesando un tiempo de sufrimiento, un tiempo de dolor, un tiempo difícil. Y Pablo estaba preocupado por sus hijos espirituales. Él estaba tan preocupado que él debía tomar medidas de acción. Era el momento de actuar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo muestra su estrategia y dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe. Pongámonos en el lugar de Pablo. Si tú, siendo un padre o madre, tuvieses a tu hijo en otro país durante una época de mucho peligro, obviamente estarías preocupado. O vamos a contextualizarlo. Si tú estuvieses fuera de Venezuela y tuvieses a tu hijo aquí dentro de Venezuela, estarías preocupado sabiendo toda esta situación que ocurre aquí dentro de nuestro país. Y si tú tuvieses los medios o la forma de poder saber de él, harías algo al respecto, ¿verdad? Estarías tan preocupado, pensando, sin poder dormir, intranquilo, imaginándote lo que podría estar padeciendo tu hijo. Y necesitas información, requieres saber. Ya no lo soportas más. Podemos entender ahora el contexto de lo que Pablo trataba de decir.
Ahora, ¿para qué exactamente fue enviado Timoteo? Pablo declara dos propósitos. Primero, fortalecer a los creyentes. Segundo, alentarlos con respecto a su fe. Para que podamos entender la importancia de esas razones, examinemos los dos términos que están dentro de este capítulo 3, específicamente en el versículo 1 y 2. La palabra fortalecer significa apuntalar, sostener, que es como poner una tabla en la espalda, ¿sabes? Para poder permanecer derecho y de pie, no importa lo que suceda. Prácticamente Pablo les dijo, parafraseando, envía a Timoteo a que pusiera una tabla en sus espaldas para que así no se desplomen y no se desprendan, aunque sean maltratados, sino que permanezcan firmes durante los tiempos difíciles, para que permanezcan erguidos como un timón en una tormenta, para que rehúsen doblegarse. Lo envié para que aumenten sus fuerzas. Sé que has visto una que otra película de guerra, ¿sí, verdad? Creo que sí. Donde las Fuerzas Armadas preparan a sus soldados para el combate. Y en esas escenas vemos que ellos están en un hoyo con espacio para 2 personas, como máximo. Porque si una guerra es terrible, pelearla estando a solas es aún peor, ¿verdad? Hay algo que da fuerza cuando tienes a un compañero contigo en la batalla que te hace no entrar en pánico. Y Pablo les está diciendo a los de Tesalónica, ustedes necesitan a alguien al lado para que los sostenga, para que los ayude a no rendirse. Ahora, la segunda palabra es alentar. Es una palabra para animar. El término en griego de alentar es parakaleo y viene de la palabra paraclete. ¿La has escuchado? Que es uno de los títulos del Espíritu Santo. Paraclete. Y nos da la idea de estar al lado de otra persona para animarle. Hay un abrazo de amor, de confianza y renueva la seguridad. Seguramente tú has atravesado algún valle en tu vida y quizás has tenido a un Timoteo a tu lado. A tus padres quizás, a un consejero, tu pastor, un amigo, a alguien que te haya dado fuerza, ánimo y aliento. La meta de Timoteo era para que los fortaleciera, los alentara en su fe. Él no fue simplemente a decirles, hey, resistan, ustedes pueden seguir. Él no fue simplemente a decirles, enfréntenlo. Así es la vida. Si otros han podido, entonces ustedes pueden. Él no fue un motivador, no se trataba de eso. Timoteo fue a examinar y a ayudar a que se fortalecieran los tesalonicenses en su fe. ¿Has escuchado la historia de Jonatán y David en 1 Samuel 23? Te resumo la historia. David estaba siendo perseguido por el paranoico y celoso rey Saúl. Este rey estaba en un mal estado mental. A él se le metió entre ceja y ceja que el joven David quería usurparle el trono. Así que el rey Saúl se le olvidó que los filisteos eran los verdaderos enemigos y su enfoque era pelear contra David y matarlo. Pero mientras eso sucede, Jonatán, el hijo de Saúl, había desarrollado una buena relación con David. Te leo un poco lo que dice 1 Samuel, capítulo 23, versículos 14 al 16. Desde entonces David se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Sif. Y aunque Saúl lo buscaba todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. Una vez David estaba en Ores, en el desierto de Sif, y llegó a saber que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Y fíjate bien, en el versículo 16 aparece algo clave. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David y lo animó a tener confianza en Dios. Dios de una forma divina estaba supliendo la necesidad de David para ese momento. Y Jonatán fue el instrumento. Jonatán se convirtió en la única fuente de apoyo terrenalmente hablando. David tiene que haber valorado ese encuentro con su amigo Jonatán, que lo alentó a tener fe en Dios. Hay muchas personas como David, abrumados por tantas tribulaciones. Hay muchas personas en este tiempo con tantas presiones, inclusive enfrentándose a difíciles etapas de duelo. No hay excepción en esto, hermano. Y tú lo sabes. Amigos, personas de todo tipo, pastores, líderes,
No tiene nada que ver su condición social, posición o algún nivel espiritual. Todos estamos expuestos y hay muchos como David, como ya te dije, que están afligidos, agobiados por tantas tribulaciones. Regresando a la situación de los tesalonicenses, ellos necesitaban a un Jonatán y en este caso era Timoteo. En la primera parte del versículo 5 dice: por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Recordemos, él no fue simplemente para ver cómo estaban. La segunda parte del versículo 5 de ese mismo versículo dice: tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Recuerda, estoy leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Y esto es tan real. Una de las batallas más grandes entre los que hemos decidido seguir a Cristo es cuando el adversario ataca durante los momentos de sufrimiento. El enemigo, porque esto es una realidad, el enemigo sabe cuándo hay un eslabón débil en nuestra vida o esa hendidura en nuestra armadura. Y entonces justamente en el momento de sufrimiento, en el momento de aflicción, él entra. Y ese es en realidad el momento en que realmente nuestra zona de comodidad es realmente aplastada. Es allí cuando un Pablo no lo puede soportar más. Como todo padre espiritual, toma el teléfono y llama y dice: por eso, como ya no pude resistir más, envié a Timoteo, pues necesitaba saber si ustedes seguían confiando en Dios. Yo temía que el diablo los hubiera hecho caer en sus trampas y que hubiera echado a perder todo lo que hicimos por ustedes. Una observación importante a esta acción de Pablo es que cuando sientas inquietud por alguien, piensas en esa persona. Su nombre pasa por tu mente. ¿Te ha ocurrido? Cuando tienes esa inquietud, una carga especial por alguien, su nombre pasa por tu mente a medianoche o en medio de tus quehaceres y sencillamente no puedes resistirlo más. Y así debería de suceder. Haces algo al respecto. Como inicio, te invito a que ores. Cuando sucede eso, te invito a que ores e intercedas por esa persona. No ignores eso que tú percibes, esa carga por tu amigo, por alguna persona. Y haz una llamada. Pregúntale cómo se ha sentido y en qué pudieses ayudarle. ¿Sabes? La preocupación de Pablo era que el enemigo de nuestras almas lo hubiese tentado, los hubiera vencido y que todo ese tiempo, esfuerzos, recursos invertidos con amor, con dedicación en esa comunidad, en esa iglesia, en esa comunidad de creyentes, se hubiese perdido toda esa obra. La preocupación de Pablo era que el enemigo de nuestras almas los hubiese vencido. Ahora, quiero darte una perspectiva teológica. Para mantener la perspectiva correcta en todo esto, requerimos dar una mirada teológica. Regresando a los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo, estamos en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Regresando a estos versículos 3 y 4 sobre el sufrimiento, ya sabemos que Pablo está preocupado por ellos, por los cristianos en Tesalónica. En la primera parte del versículo 3 dice: y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. La versión que estoy usando en este momento es la Nueva Traducción Viviente, pero en la versión Reina Valera 1960 dice: a fin de que nadie se inquiete por las aflicciones. Y esa es una expresión en griego muy interesante, porque Pablo lo toma de la literatura que no es bíblica, o mejor dicho, Pablo lo toma de una expresión de la cultura del momento, de aquel tiempo. Y Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, logra captar la atención del lector utilizando esta expresión. La expresión que él usa para describir el movimiento de la cola de un perro, ¿sabes? La cola de un perro que se agita de un lado a otro, donde si te acercas para tocar la cola, corres el riesgo que el animal te muerda, ¿verdad? Es decir, no te confíes de un perro que mueve la cola, porque ¿qué va a suceder? Te va a morder, te va a tomar desprevenido
Tú crees que quieres jugar con él, pero no, te va a tomar desprevenido, te va a engañar. Y de allí sale el término inquietar. ¿Ok? A fin de que nadie se inquiete por las aflicciones. Es algo así como, no quiero que en medio de esta experiencia seas mordido. No quiero que en medio del movimiento de esta experiencia tan agobiante y tan difícil seas agitado, seas lastimado. Nosotros como hijos de Dios no deberíamos ser inquietados por la aflicción. ¿Y saben de qué manera comienza a suceder? Cuando vienen a nuestra mente estas preguntas. ¿No se preocupa más Dios por mí? ¿No fue Él quien prometió ayudarme? ¿Cómo puede ser un Dios bueno y permitir que esto tan malo me suceda? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Acaso Dios está muerto? No, y después se intensifica la duda y empezamos a decir o a pensar, quizás he creído algo equivocado toda mi vida. Entonces empezamos a considerar los fundamentos de nuestras convicciones. Las dudas frustran nuestra fe. Querido amigo, ¿conoces a alguien que esté luchando con esos pensamientos? Querida amiga, ¿conoces a alguien que la aflicción esté nublando su fe? Ahora, ¿qué podemos hacer para no ser inquietados por las tribulaciones? ¿Qué podemos hacer para detener esas dudas que inquietan nuestra fe? Primero, recordemos que hemos sido destinados para esto. Y lo dice el versículo 3. Y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Dios en su plan soberano e inescrutable permite que el dolor tiene que ser parte de nuestro entrenamiento, así que lo destinó para nosotros. En segundo lugar, recordemos que hemos sido advertidos con anterioridad, y lo dice el versículo 4. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades. Y como ustedes bien saben, así ha sido. Y en cuanto a este segundo punto, me hace recordar estas sabias advertencias de los pastores de matrimonios, o de nuestros pastores, a los jóvenes sobre todo. Son esos oportunos y sabios consejos que debemos prestar atención, donde te preparan para el matrimonio y te dicen, el enamorarte es maravilloso, el cortejo es formidable, la boda es algo que nunca olvidarás. Ay, la luna de miel, no, es bueno, es demasiado buena. Pero después de todo esto, después de que todo eso ha pasado y empiezas la vida verdadera en pareja, remángate la camisa, apriétate el cinturón, porque lo que viene es difícil. ¿Y con qué propósito nos advierten? Para que cuando vengan las dificultades estemos prevenidos. Y al ser advertidos nos preparamos con anterioridad para poder manejar las presiones y los desafíos de la vida cotidiana matrimonial. Y siempre será de gran ayuda ser advertidos previamente. Siempre será de gran ayuda ser advertidos. Sucede lo mismo en la vida cristiana. No hay razón para escandalizarse o sorprenderse porque hemos sido prevenidos con anterioridad. A menos que hayamos sido llevados a Cristo y discipulados por alguien que nos dijo una mentira. Algo así como, confía en Cristo y no tendrás más problemas. Entonces quedarás realmente sorprendido en el momento de la dificultad. Pero si has sido entrenado fielmente y de una manera realista, entonces has sido equipado para manejar esta parte del entrenamiento de Dios. Podemos permanecer firmes en este viaje por la avenida de la aflicción. Cuando nuestra zona de comodidad es aplastada, no tenemos por qué estallar. Podemos manejarla con esa paz sobrenatural de Cristo. Porque eso sí, no podemos hacer esto si no tenemos a Cristo. Sin Cristo no podemos enfrentar esta vida. Por eso necesitamos tener esta tabla en nuestra espalda, para que podamos permanecer firmes en los momentos de adversidad. Necesitamos tener a Cristo en primer lugar. Ahora, ya para terminar, ¿cómo reaccionamos ante la aflicción? Cuando sucumbimos ante esos sentimientos de la adversidad, nuestra tendencia es tener estas tres reacciones. Reacciones que son normales, reacciones que son humanas. Primero, nuestra primera reacción, tenemos resentimiento ante una figura de autoridad. Ante la aflicción, tenemos resentimiento ante una figura de autoridad. Ante la aflicción, como segunda reacción, nos aislamos.
hay aislamiento de los amigos y seres queridos. Y tercero, ante la aflicción reaccionamos con indiferencia hacia lo que se ha aprendido en el pasado. ¿Sabes que es muy probable que los tesalonicenses corrieron el riesgo de tener estas reacciones? Pablo estaba preocupado en que ellos se enfrentaran a estas emociones negativas y de cómo estaban en su caminar en Cristo. Y al recibir el reporte de parte de Timoteo, vemos que en el versículo 6 las inquietudes de Pablo fueron aclaradas. En primer lugar, en relación al resentimiento ante una figura de autoridad, el reporte en el versículo 6 fue: Timoteo nos dijo que ustedes nos recuerdan siempre con cariño. Los tesalonicenses habían pasado la primera prueba. ¿Por qué Pablo escribió eso? Porque una de las señales y una respuesta que no es correcta hacia la aflicción es el resentimiento a las autoridades, al pastor, a un líder, un maestro, como una manera de reclamo. Es como decir: tú me enseñaste, pastor, que debía confiar en Dios, que debía obedecerlo y amarlo. Entonces, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué estoy enfrentando esto? Yo diezmo, yo obedezco, soy buen cristiano este año, o antes de la pandemia, yo iba a la iglesia y ahora me estoy enfrentando a esto tan difícil. Nuestros líderes, ¿sabes? Nuestros líderes son una representación de Dios. Y pueda que nosotros reflejamos en ellos nuestro enojo a un Dios que ante nuestros ojos nos ha fallado. En segundo lugar, en cuanto al aislamiento de los amigos y seres queridos, es la segunda prueba que los tesalonicenses aprueban. Nuestra tendencia ante el dolor es alejarnos de nuestros amigos. No queremos responder llamadas ni mensajes, no queremos relacionarnos con nadie más, queremos estar fríos, nos llenamos de amargura, nos llenamos de un profundo dolor y queremos estar distantes. Y sabes, es lo peor que podemos hacer. Lo peor que podemos hacer es estar completamente solos. Y es algo que yo veo con suma preocupación en este tiempo de aislamiento, ¿no? Cada quien ocupado en sus propias luchas, y de pronto pudiésemos durar semanas tras semanas aislados, sin llamarnos. No, antes nos veíamos una vez a la semana, si acaso 2 veces o 3 a la semana, sea en el culto de un día de semana o en nuestro grupo de cuidado o un domingo. Pero ahora ni siquiera nos vemos y han pasado los meses y entre tantas situaciones ni nos llamamos, ni nos enviamos un mensaje, o simplemente no atendemos al mensaje que alguien nos ha enviado diciéndonos o preguntándonos: ¿cómo estás? Me haces mucha falta, y ya ni siquiera tenemos ánimo de responderlo, de responder ese mensaje. Recordemos la historia de David y Jonatán. Necesitamos el apoyo de un amigo. En estos tiempos donde nuestra zona de comodidad es reducida, no nos aislemos. Los cristianos de Tesalónica continuaban buscando a Pablo. No se alejaron. El mismo versículo 6 dice: Timoteo nos ha contado que ustedes se aman unos a otros. Y tercero, también esta iglesia pasó la prueba final. Los tesalonicenses tenían una consagración firme hacia la verdad espiritual. El versículo 7 dice: hermanos, a pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos, nos alegra saber que siguen confiando en el Señor Jesús. No olvidaron las lecciones pasadas, no olvidaron las advertencias. Y ahí está Pablo, nuevamente dándoles palabras de afirmación, diciéndoles: me anima tanto saber que todavía crees a través de la oración. Me anima tanto saber que todavía tienen una vida de oración, que todavía confían en Dios a pesar de los momentos difíciles y le glorifican. Pero prestemos atención al versículo 8, cuando Pablo dice: ahora que sabemos esto, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. Imagínate esas palabras de Pablo. Ahora que sabemos esto, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. Yo le añadiría un suspiro, así como un respiro de descanso, de alivio. Para Pablo fue verdaderamente alentador el saber que sus hijos en la fe estaban fortalecidos a pesar de las aflicciones. Entendamos estas dos verdades. 1. Como cristianos, el hecho de que nuestra zona de comodidad sea invadida
es algo esencial, no injusto. En segundo, como soldados, el sufrir la dureza de la batalla es algo que se espera, no es algo inusual. Dios está utilizando cada situación para llamar nuestra atención. Dios está utilizando este difícil tiempo para llamar nuestra atención. Quizá no lo haya conseguido del todo, pero Dios te ama. Él no se va a detener hasta que lo logre. Él nos traerá a un conocimiento de su verdad, conforme Él invada nuestra zona de comodidad y nos guíe a través del camino menos frecuentado. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, querido Padre Celestial, gracias por ser fiel con nosotros en la batalla. Gracias por movernos de nuestra zona de comodidad. Quizás nos cuesten expresar estas palabras de agradecimiento, pero en una actitud de fe, de obediencia y disposición, queremos darte gracias. Aunque se nos es difícil entender, gracias por los beneficios del dolor y del sufrimiento. Por favor, Señor, pedimos en el nombre de Jesús, capacítanos, prepáranos para aprender y nunca olvidar lo que nos estás enseñando en este difícil tiempo. Que podamos considerarlo en el sentido más verdadero de la palabra. Y te pedimos, Señor, ayuda nuestra fe, aumenta nuestra fe, no nos dejes caer. Que podamos de ahora en adelante resistir la tentación de evitar el dolor cuando nuestra zona de comodidad es aplastada. Que tomados de tu mano y aferrados al poder de tu Espíritu Santo, podamos enfrentarnos a esta verdad. Que podamos aprender de todo esto conforme viajamos por la senda de la aflicción. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez,
habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que